Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo, como siempre, emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que, bueno, va a ser explosivo. Y cuando digo explosivo me refiero a explosivo en el mundo de las noticias de farándula, en el mundo de las telenovelas turcas que tanto amamos y en el mundo de, específicamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos acérrimos de esta pareja. Vimos nacer su amor en la pantalla, nos emocionamos con cada escena de Love is in the air y por supuesto, seguimos de cerca sus vidas, tanto en lo personal como en lo profesional. Así que si eres de los que se han pasado horas buscando información, analizando fotos, leyendo entrevistas y en general, sufriendo por el ship, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de una declaración que sinceramente nadie esperaba. Una declaración que, como dice el título, los va a dejar boquiabiertos. Y no estoy exagerando. Prepárense para descubrir todo lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y, sobre todo, lo que realmente podría estar pasando entre Hande y Kerem. ¿Será que el amor que vimos en la pantalla revivió en la vida real? ¿Será que hay esperanza para los Serkan Bolat y Eda Yildiz del mundo? Antes de que entremos en materia, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, con todas las novedades, análisis y chismes de sus celebridades favoritas. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así, estarán siempre al día con las últimas noticias. Ya saben, suscríbanse. Es la mejor forma de apoyarnos. Ahora sí, vamos al grano. La declaración que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a temblar el corazón de todos los fans de Hande y Kerem. ¿De qué estamos hablando? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que tras la finalización de Love is in the air Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un momento de pura felicidad para los fans, un sueño hecho realidad. Vimos fotos, vídeos, declaraciones de amor, todo parecía perfecto. Pero lamentablemente, como suele pasar en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. La noticia de la ruptura, aunque triste, no fue una sorpresa del todo. Rumores, especulaciones y por supuesto, la distancia entre ellos, ya que ambos tenían proyectos fuera de Turquía, parecían ser las causas principales. Pero como siempre, las redes sociales y los medios de comunicación se encargaron de alimentar la historia con rumores, especulaciones y, a veces, incluso información falsa. Se habló de terceros en discordia, de problemas de agenda, de diferencias irreconciliables, en fin, lo de siempre. Después de la ruptura, ambos continuaron con sus vidas. Hande se enfocó en nuevos proyectos, viajó, disfrutó de su tiempo libre y, por supuesto, siguió conquistando a sus fans con su belleza y talento. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo en el mundo de la actuación, con proyectos en Turquía y en el extranjero. Ambos se mostraron tranquilos, serenos y, en general, bastante discretos en cuanto a su vida privada. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que en este caso esas cenizas han vuelto a avivarse. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde entra en juego la declaración. Una declaración que, aunque no es directamente de Hande ni de Kerem, ha generado un revuelo increíble. La declaración proviene de un amigo cercano de Kerem, alguien que los conoce a ambos y que supuestamente tiene información privilegiada sobre su relación. Este amigo, en una entrevista reciente y con una sonrisa enigmática, soltó una frase que dejó a todos con la boca abierta: nunca digas nunca. Así es, esa simple frase, nunca digas nunca, fue suficiente para encender la mecha. ¿Qué significa? ¿Es una insinuación? ¿Es un mensaje cifrado? ¿O simplemente es una frase hecha para generar expectativa y llamar la atención? La verdad, no lo sabemos. Pero el impacto que tuvo fue inmediato. Las redes sociales explotaron. Los fans de Hande y Kerem se volvieron locos. Empezaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación de ambos actores. Se dedicaron a buscar señales, a revivir viejas fotos, a recordar momentos especiales que compartieron. La esperanza renació con fuerza. ¿Pero qué más sabemos?
¿Hay algo más que sustente esta esperanza? Bueno, además de la declaración del amigo de Kerem, hay otros detalles que, aunque pequeños, han alimentado los rumores. Por ejemplo, ambos actores han estado trabajando en proyectos cercanos geográficamente. Aunque no han coincidido directamente en el set, el hecho de que estén en el mismo entorno ha sido interpretado por algunos como una posible señal. Además, ambos han compartido indirectamente mensajes en las redes sociales que podrían interpretarse como guiños o indirectas. Fotos de paisajes, citas sobre el amor y el destino, todo se ha analizado minuciosamente. También, y esto es importante, ambos han mantenido una relación de respeto y cordialidad en público. Nunca han hablado mal el uno del otro, nunca han lanzado indirectas negativas. Siempre han defendido su privacidad y han evitado dar detalles sobre su ruptura. Esto, por supuesto, es algo positivo, ya que indica que, a pesar de todo, mantienen una buena relación. Sin embargo, no todo es color de rosa. También hay que ser realistas. A pesar de todos estos indicios, no hay ninguna prueba concreta de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo. No hay fotos, no hay declaraciones oficiales, no hay nada que confirme el rumor. Es importante recordar que las redes sociales, a veces, pueden distorsionar la realidad. Los fans, con sus deseos y expectativas, pueden interpretar cualquier cosa como una señal, incluso cuando no la hay. Y por supuesto, los medios de comunicación, con la necesidad de generar contenido y atraer audiencia, a menudo exageran o inventan historias para crear polémica. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Deberíamos emocionarnos y creer en un posible regreso de Hande y Kerem? ¿O deberíamos ser cautelosos y esperar a que haya pruebas concretas? Mi opinión personal, y lo digo como fan, es que debemos mantener una actitud prudente. La esperanza es lo último que se pierde, pero no debemos dejarnos llevar por la fantasía. Es cierto que la declaración del amigo de Kerem es intrigante y que los pequeños detalles que hemos mencionado pueden ser significativos. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar que ambos actores son personas adultas, con sus propias vidas y decisiones. Y por lo tanto debemos respetar su privacidad y sus tiempos. Si Hande y Kerem deciden reconciliarse, será maravilloso. Celebraremos su amor y les desearemos lo mejor. Pero si no, también lo entenderemos. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando en sus carreras profesionales. En definitiva, la declaración del amigo de Kerem ha encendido la llama de la esperanza, pero no podemos afirmar con certeza qué pasará. El futuro de Hande y Kerem es incierto. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus pasos, estar atentos a las noticias y, sobre todo, disfrutar del talento de ambos actores. Y hablando de talento, aprovecho para recordarles que tanto Hande como Kerem tienen nuevos proyectos en puerta. Hande, por ejemplo, está trabajando en una nueva serie que promete ser todo un éxito. Kerem, por su parte, sigue explorando nuevas facetas en su carrera. Les recomiendo que estén atentos a sus redes sociales y a los medios de comunicación para no perderse ninguna novedad. Así que, resumiendo, la declaración que ha revolucionado las redes sociales es la frase "Nunca digas nunca" pronunciada por un amigo cercano de Kerem Bürsin. Esta declaración, junto con otros detalles como la cercanía geográfica de sus proyectos y los mensajes indirectos en las redes sociales, ha alimentado los rumores de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que esto sea cierto y es importante mantener una actitud prudente. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Como siempre, les agradezco muchísimo por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, dejen sus opiniones, sus preguntas y sus teorías sobre Hande y Kerem en la sección de comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? Los leo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y hasta pronto.